Hola amores, vengo a compartirles algo más del tema carta natal y perspectiva astrológica. Y acá los voy a invitar a preguntarnos qué pasa cuando nacemos, qué pasa desde la perspectiva astrológica. Y se los voy a contar junto a este gráfico que les muestro acá, que es antes de encarnar en la Tierra, antes de nacer, estamos en la unidad. Venimos del todo, de la fuente, de como quiera llamarlo, del universo. Y cuando nacemos, en el momento exacto en el que nacemos, se conforma el gráfico, el sistema, la estructura de nuestra carta natal. Ese gráfico va a ser igual para toda nuestra vida porque nunca va a cambiar el momento en el que nacimos, en esta vida al menos, así que eso va a seguir siendo igual. Entonces, venimos del universo, del todo, de la unidad, del infinito, encarnamos como individuos en este plano, en la Tierra, y se conforma nuestra carta natal. A medida que vamos creciendo, por supuesto que en principio nacemos dentro de una familia o de un sistema o de otros humanos que van acompañando nuestro crecimiento. Ese sistema, esa familia tiene sus reglas, tiene sus normas, tiene sus creencias, tiene sus cargas, tiene sus dones, tiene sus bloqueos, tiene sus posibilidades. Todo eso de una u otra manera nos va moldeando en nuestra personalidad y nuestra experiencia en esta vida. Cuando vamos creciendo, iniciamos el jardín, la primaria, nos hacemos parte de los sistemas sociales, empezamos a compartir con otros sistemas, porque nuestra familia en sí misma conforma un sistema, pero empezamos a compartir con los sistemas de nuestros compañeritos del jardín, del colegio, con amistades, etcétera, etcétera. Entonces, a medida que va sucediendo esto en nuestra vida, se va conformando, como decía recién, una personalidad. La personalidad que construimos es el resultado de las experiencias que vivimos y al mismo tiempo también es una manera de asegurarnos supervivencia. ¿Qué quiere decir esto? Como les contaba recién, nacemos en un sistema que tiene normas, reglas y que tiene también perspectivas en cuanto a lo que está bien y lo que está mal. Entonces, cuando somos niños, tomamos toda esa información de mamá, de papá, de nuestros cuidadores, de las personas cercanas, que son en principio las encargadas de nuestra supervivencia, porque un bebé no puede sostenerse solo. Entonces, cuando nacemos somos plenamente vulnerables y dependemos al 100% de que los adultos que nos rodean nos cuiden, nos nutran, nos alimenten, nos limpien, nos den afecto, etcétera, etcétera. Entonces, a medida que vamos siendo parte de ese sistema y estamos en vínculo con esos adultos que nos rodean, vamos aprendiendo a comportarnos de cierta manera. Entonces, si mamá, por ejemplo, un día me dijo que está mal gritar, voy a incorporar eso en mi sistema. Cuando somos niños somos súper vulnerables y tenemos pocos filtros para todo lo que nos rodea a nivel de información y ni hablar si se trata de mamá, papá o cuidadores cercanos, porque todo eso va incorporándose a nuestro sistema. Entonces vamos aprendiendo lo que está bien y lo que está mal. Y a partir de eso vamos conformando nuestra personalidad, como si fuéramos juntando fichas de rompecabezas que van conformando una especie de Lego, de personaje, y ahí vamos sosteniendo todo lo que expresamos hacia afuera, nuestra forma de registrar la vida, nuestra forma de interpretar, nuestras creencias, que al mismo tiempo son quienes van construyendo nuestra realidad, etc. Ahora, ¿qué podemos ver desde la perspectiva astrológica? Hay una frase que dice, lo que no se aprende por conciencia se aprenderá por destino. Entonces, conciencia igual luz, igual atención, igual lo que estoy pudiendo registrar. La personalidad tiene que ver con todo eso que fuimos registrando desde nuestra conciencia y fuimos conformando, como decía, como armando nuestro propio Lego humano.
Y cuando va sucediendo ese proceso, naturalmente vamos eligiendo algunas fichas de rompecabezas y otras fichas de rompecabezas van quedando fuera. Imaginemos que tengo un rompecabezas de 3000 piezas y de repente, de acuerdo a lo que voy aprendiendo y las experiencias que voy viviendo en mi vida, voy eligiendo, bueno, me voy a quedar con esta ficha, me voy a quedar con esta ficha, me voy a quedar con esta ficha. Y a partir de eso voy conformando mi personalidad. Ahora, todas las fichas que no elegí, que no estoy viendo, van quedando en sombra. Acá lo puse en un gráfico como si pudiéramos partir la carta natal para entenderlo gráficamente. Y todo esto es lo que queda en la conciencia, lo que va conformando nuestra personalidad, son nuestras identificaciones. Y hay otra mitad que queda en sombra, que queda como eso no es lo que soy, eso no tiene nada que ver conmigo, o lo reprimí porque o me dijeron o aprendí que está mal, porque no es lo que tengo que hacer, o cuando expresé esa cualidad de mí obtuve rechazo o indiferencia, entonces voy a reprimir esa parte para sentirme aceptada y amada, porque en el fondo lo que siempre buscamos es pertenencia y amor. Todo nos termina llevando a esa raíz y más cuando somos niños, entonces todo eso va quedando recortado. Ahora, un poco el objetivo para mí o el propósito de la vida y de lo que también nos trae la astrología como lenguaje es que a medida que vamos creciendo, siempre con un fin evolutivo y expansivo, vayamos recordando todas esas partes que en otro momento tuvimos que recortar porque lo aprendimos así o porque eran cuestiones o emociones o formas de ver o formas de expresarnos que simplemente no pudimos elaborar en ese momento, que por X motivo quedaron reprimidas y guardadas o en sombra, como se dice, que quiere decir que no estaban alumbradas. Entonces, todas esas fichas de rompecabezas que no elegí, que quedaron en sombra, que quedaron, entre comillas, inutilizadas, pero que al mismo tiempo me pertenecen, porque yo soy el rompecabezas completo, yo soy las 3000 fichas, no soy 1000 fichas, no soy 500, soy 3000. Entonces, el viaje de la vida humana nos va a ir llevando a través del destino a recordar y recuperar esas fichas de rompecabezas que no elegí o que dejé guardadas o que no pude procesar en un momento por X motivo. Por eso decimos esta frase: lo que no aprenda por conciencia va a aparecer por destino y lo voy a tener que aprender por destino. Entonces, ¿en qué nos suma la astrología en todo esto que les cuento? En esta perspectiva de integración. Lo primero que va a hacer la astrología, si le estudiamos a la astrología real, lo que para mí significa la astrología real, que va mucho más allá de un horóscopo o de, bueno, decime de qué signo sos y te digo qué te va a pasar. Bueno, para mí eso no es astrología real, son distorsiones del lenguaje astrológico. Cuando estudiamos el lenguaje astrológico en profundidad, vamos a comprender todo lo que nos habita y vamos a empezar a poner luz sobre esas fichas o a recuperar esas fichas que fueron quedando ocultas. Por supuesto que también esto nos va a acompañar para que cuando el destino nos vaya trayendo esas fichas que quedaron ocultas a través de vínculos, a través de personas que aparecen en nuestra experiencia, a través de diferentes situaciones, vamos a poder ir reconociéndolas desde nuestra conciencia. Y esto nos va a llevar a dejar de poner la responsabilidad afuera sobre lo que sucede en nuestra realidad externa, que en realidad es un reflejo, valga la redundancia, de nuestra realidad interna. Entonces, a lo que nos acompaña la astrología no es a controlar el futuro, a predecir qué nos va a pasar o a modificar acontecimientos. Nos acompaña a transitar la vida con un reflector gigante que nos va a acompañar siempre. Y ese reflector gigante va a ser el que nos va a hacer ver y poder absorber la información que aparece desde afuera como destino en nuestra vida para recordar cualidades internas. Por similitud o por contraste, ese es un tema que
hay que ampliar para comprender todo esto. Por supuesto, en la formación en astrología lo hacemos, pero bueno, acá no quiero irme tanto por las ramas, sino ir al punto que es contarles que la astrología nos acompaña a tener perspectiva yin-yang, ¿no? Es decir, observar la realidad y todo lo que sucede como un potencial de crecimiento, como un potencial evolutivo, como un potencial de integración. ¿Qué quiere decir integrar? Quiere decir habitar tanto la luz como la sombra y poder hacer que de alguna manera se amiguen, que funcionen juntas. Porque cuando la luz y la sombra están en lucha, que es lo que sucede cuando todas estas fichas que quedaron ocultas siguen estando reprimidas y aparecen como destino de maneras bastante crudas y fuertes, cuando esto sucede, cuando hay lucha entre los polos, es cuando aparecen todos los conflictos de nuestra vida, que pueden representarse de un montón de maneras, pueden representarse como accidentes, como síntomas, como enfermedades, como incomodidades internas, como crisis existenciales, como problemas. Esto nos pasa a todos en diferente medida y nivel, porque en este plano de la Tierra vivimos en un plano dual. Entonces, siempre van a existir los polos, es decir, el día y la noche, lo bajo y lo alto, lo caluroso y lo frío y así. El tema no es que dejen de existir los polos, sino que pueda habitar la dualidad desde la unidad. ¿Y cómo habito la dualidad desde la unidad? Transformando mi perspectiva, transformando mi conciencia o adquiriendo más conciencia, que es decir, si salí a hacer un paseo por el bosque con una linternita así, claramente que me voy a sentir quizás con miedo, con ansiedad, porque no voy a poder alumbrar bien y me voy a tropezar y no voy a saber si hay algún animal o si estoy por pisar un lugar peligroso, etc. Ahora, ¿qué pasa si salgo con un reflector gigante o si de repente tengo una luz de arriba que me va alumbrando el camino? Cambia todo. Y no es que tengo que dejar de transitar el camino por el bosque, sino que lo voy a transitar con otra luz, con otra perspectiva, con otras posibilidades. Eso es lo que nos brinda la astrología. Por eso digo, no tiene que ver con controlar lo que sucede, sino con transitar la vida con ese reflector gigante, que sí les puedo decir, lo cambia todo, pero no es que lo cambia todo desde el control, sino que cambia la forma en la que vamos transitando las situaciones de la vida y cambia también nuestra sensación interna, porque cuando estamos divididas o divididos internamente, cuando hay mucha dualidad, cuando hay mucha distancia entre los polos, cuando mi personalidad está muy aferrada a esto, a lo que fui construyendo para sobrevivir, y hay muchas fichas que quedaron en sombra, que quedaron guardadas, que quedaron ocultas. Ahí es cuando aparece esta división interna, se refleja constantemente afuera. Entonces tengo problemas en el vínculo de pareja, en el trabajo, en mi conexión con el propósito, en el vínculo con mi familia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, acercar los polos internamente, que eso es integrarnos, es decir, ir reconociéndonos, ir reconociéndonos en todo eso que fuimos dejando recortado y de lado, es transitar la vida desde un lugar absolutamente diferente. Bueno, por ahora lo dejo acá, hay mucho para hablar de esto, siempre les digo que abrir estos temas es como abrir universos. Por supuesto, les voy a seguir contando en otros videos mucho más del lenguaje astrológico. Y gracias por estar acá. Les mando un abrazo muy fuerte.